Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. En ellos yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. En ellos yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán fuerza y gozo en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. En ellas yo por siempre confiaré. Muy bien, ahora los invito a ponerse de pie para cantar el himno lema que estuvimos cantando todas las noches, 253. 343, perdón. Me falló la memoria.
Quienes puedan, los invito a ponernos de rodillas para orar. Querido y santo Padre que estás en los cielos, te agradecemos, bendito Señor, por poder recibir este sábado tan lindo que está comenzando en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque cada noche has puesto tus palabras en la boca de Álvaro, Señor. Pedimos que una vez más puedas ungir sus labios con tus palabras, Señor, y que puedan ser de bendición y de provecho para nuestra vida. Rogamos tu presencia y que tu Espíritu Santo nos pueda colmar de bendiciones para poder comenzar este tan lindo día de reposo. Son favores que te rogamos, Señor, sin merecer, y que te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Ariel, por acompañarnos con la oración, y gracias a Álvaro, que estuvo toda la semana con nosotros, desde el miércoles. El domingo empezamos con el concierto de Compás Compuesto. Gracias también por las gestiones para conseguirlo, para que venga acá a la iglesia. Estuvo muy lindo el concierto, y bueno, y todos estos días nos estuvo acompañando Álvaro, y hoy va a tener otro tema, entonces le pedimos a él que se adelante y ya comparta con nosotros. Elina. Hola, hola. Aprendí a aprenderlo porque ayer no sabía cómo hacerlo. Muy buenas noches, una alegría que podamos seguir juntos en estos días. Que sí, en realidad el sábado comenzamos con el culto, el domingo tuvimos la alegría de Compás Compuesto, realmente no sé cuántos pudieron estar allí, pero fue disfrutar de las alabanzas de ellos. Que pobres, no sé cómo estarán hoy en este momento. Pero ellos desde aquí viajaron a Rosario, tenían un encuentro en Rosario, después a México, y en México se les canceló el vuelo, y hasta donde sé, desde ayer estaban varados en el aeropuerto esperando el vuelo para otro lugar del interior de México para poder cantar en México. Lo último que supe de ellos es que estaban todavía viendo si conseguían que el avión los llevara, porque como aquí pasa en Argentina, pasa en otros lados, ¿no? De repente se suspenden y luego tienen que reprogramar una cantidad de viajes. Pero es interesante, ahí veía un videíto tocando el ukelele en el aeropuerto y cantando, aprovechan cualquier lugar para ensayar. El miércoles continuamos con esta semana, hablamos allí de los 4 amigos, de esa fe que derribó barreras y rompió techos. Ayer, a ver, ¿se acuerdan de que hablamos ayer? De la mujer que tocó el manto de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre una entrevista en la noche, bien conocida, y mañana vamos a estar cerrando con una ceremonia bautismal, la mayor, la mejor, la más linda fiesta que puede vivir la Iglesia Adventista es esa, una ceremonia bautismal, donde hay personas que se encuentran con Cristo, donde vemos la razón de ser de la Iglesia, expresada en ese pacto que hacen no solamente quien se bautiza, porque cuando alguien se bautiza, todos renovamos el pacto con el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 3. Ya estaba cayendo la noche en Jerusalén, y en el tiempo de Jesús, y en un lugar como en Jerusalén y los alrededores, la noche significaba que toda la gente se volvía para sus casas. Por las puertas de la ciudad, ya al atardecer, comenzaba a entrar la gente que trabajaba en el campo y buscaba la seguridad del hogar, buscaba la seguridad de su casa. Jerusalén, una ciudad grande para su época, pequeña para la nuestra. Hola, hola. Debe estar terminando la pila porque no. Es una ciudad de... Hola, hola, hola. Bueno, esto me va a hacer que tenga que estar más de este lado. Una ciudad de calles estrechas, y de repente en la oscuridad, con las calles solitarias,
podemos ver a alguien que en una forma sigilosa, tratando casi como si se tratara de esconder, empieza a dirigirse hacia las afueras de la ciudad. No era normal que alguien saliera a la noche fuera de la seguridad que daba la ciudad. Pero este hombre, seguramente envuelto en alguna capa, tratando de no encontrarse con nadie, iba con un propósito. Su destino era el Monte de los Olivos. Todos sabían que estando en Jerusalén, el Monte de los Olivos era uno de los lugares preferidos de Jesús. Era un lugar preferido para estar con sus discípulos, pero sobre todas las cosas para estar a solas con Dios. Era allí donde él buscaba tener un encuentro, fortalecer su vida, fortalecerse espiritualmente para enfrentar todo lo que tenía que enfrentar. Y Nicodemo, siendo miembro del Sanedrín, sabía muy bien, el Sanedrín conocía lo que pasaba con Jesús. Días antes de este hecho, Jesús había hecho lo que se llama la primera limpieza del templo. Había entrado en la zona del templo, había visto los comerciantes realmente haciendo una cueva de ladrones de un lugar sagrado y los había corrido de ese lugar. Eso le trajo mucha bronca, mucho odio a quienes se beneficiaban en primer lugar con todo esto, que eran justamente los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín. Pero a la vez trajo división dentro de los miembros del Sanedrín. La forma en que vieron a Jesús actuar les hizo recordar el celo de los profetas en la antigüedad. Y algunos de ellos se comenzaron a preguntar si realmente este no era un enviado de Dios, porque no era un rabino normal. El poder que había demostrado, el amor hacia las cosas de Dios que había demostrado, no era lo común. Y dentro del Sanedrín habían empezado a aparecer algunos que pensaban que no era un rabí común, no era un maestro común, algo más había. Ellos estaban esperando al Mesías, pero estaban esperando al Mesías que los iba a liberar de los romanos, y no encuadraba la figura de Jesús con este Mesías, así que les traía dudas. Otros no, otros decidieron desde ese momento hacerle la guerra. Tenían que hacerlo desaparecer dentro del ambiente social y religioso judío porque les iba a traer inconvenientes. Nicodemo era uno de los que empezó a hacerse preguntas y necesitaba contestar esas preguntas, necesitaba saber respuestas. Había algo en Jesús que lo había tocado de una manera sin igual hasta el momento. Así que se esconde, porque un miembro del Sanedrín no podía ir a ver a Jesús libremente, menos ir a hablar con él. Normalmente el contacto que tenían era cuando le preparaban algún tipo de trampa y era todo orquestado para hacerlo delante del público y tratar de dejar, podríamos decir hoy, pegado al maestro. Nicodemo quería verlo por algo personal. Así que, sabiendo que Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos, Nicodemo va hacia el Monte de los Olivos. Y allí se encuentra Jesús. Mira, nadie que busque un encuentro con Jesús se queda con las manos vacías. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no somos nosotros los que encontramos a Jesús. Es Jesús el que nos encuentra a nosotros. Muchas veces nos expresamos diciendo, bueno, en mi vida yo he buscado a Cristo y cuando encontré a Cristo, la realidad es que Cristo te ha encontrado antes. Cristo te ha encontrado antes. Él es el principal, Él es el que hace el primer movimiento para abrirte las posibilidades de tener una relación contigo. Y allí Nicodemo, este hombre de los fariseos, con todas sus dudas, vino a Jesús de noche, versículo 2, y le dijo, y me gustaría que me ayuden con la lectura, por favor. ¿Qué dice que le dijo Nicodemo? Rabí, ¿cómo sigue? Muy bien. Mira, se encontró con Jesús y da la apariencia de que reconoce que Jesús es especial. Pero sabes que en realidad lo hace hasta allí nomás. Cuando tú ves cómo le contesta a Jesús, y lo vamos a ir analizando en esta noche, parece hasta un poco descortés lo que hace Jesús con él. Nicodemo viene con toda la buena onda. Rabí, sabemos que viene de Dios, porque nadie haría estas cosas que tú haces si no viniera de Dios. Y sabemos que eres maestro de Dios. Y de repente el Señor
deja de lado todo tipo de cortesía y es como que enfrenta a Nicodemo de una manera casi despiadada. Y uno se pregunta, ¿por qué hace esto el Señor? Mira, para poder entender por qué hace esto el Señor, tenemos que ver el último versículo del capítulo 2, versículo 25. ¿Qué dice allí? Yo voy a pedir voluntarios para que lean, porque recién veo que se me acaba de romper el lente, así que... el capítulo 2, versículo 25. Alguien que lo lea bien fuerte. Sí, por favor. Muy bien. Esta es la primera razón. Jesús sabía realmente quién era Nicodemo y sabía lo que necesitaba Nicodemo. Es más, lo sabía a un nivel que ni siquiera lo sospechaba Nicodemo. Jesús conocía mejor a Nicodemo de lo que Nicodemo se estaba conociendo. Esa es una de las razones. Por eso Jesús no entró en este formato de Nicodemo, que era un formato muy de la época, sobre todo cuando se estaban refiriendo a una persona religiosa y reconocida. Era una forma muy común de referirse alabando a aquellos que consideraba superiores dentro de la religión de su época. Que eres bueno. ¿Se acuerdan del príncipe cuando se encuentra con Jesús, el joven rico? Que le dice, maestro, bueno, eres bueno, eres bueno. Eso caía bien entre el grupo de Nicodemo. Les gustaba sentirse alabados. Es más, cuando no había alguien que los alabara, ellos mismos se alababan. Recuerden cómo contó Jesús el caso del sacerdote en el templo, ¿no? Y el publicano. Señor, gracias te doy por cómo soy. Mira qué bueno que soy. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Señor, realmente soy espléndido. Y esa forma de referirse es por un lado una forma que Jesús no acepta, pero por el otro lado, Nicodemo, muy por debajo, permítame usar esta expresión, le está marcando la cancha a Jesús. Porque va hasta cierto grado, pero se queda ahí. Si ustedes prestan atención, dentro de toda esta bondad y esta simpatía que demuestra Nicodemo, donde le dice, has venido de Dios, Rabí, sabemos que ha venido de Dios, ¿cómo que dice? ¿Cómo? Maestro. Y aquí es donde le está marcando la cancha. Nicodemo era uno de los maestros dentro del pueblo de Israel. Y los sacerdotes, los fariseos, consideraban que eran maestros puestos por Dios para llevar al pueblo de Israel en un correcto camino. Y él le está diciendo a Jesús, mira Señor, yo sé que vienes de Dios porque haces cuestiones, pero no eres superior a mí. Yo no vengo a sentarme a tus pies como un discípulo. Yo vengo a hablar al mismo nivel. Tú eres maestro, y lo sé porque yo también soy maestro. Yo también soy maestro. Así que Nicodemo se pone al mismo nivel de Jesús. ¿Qué diferencia con otros personajes bíblicos que tal vez no tenían tanto conocimiento? No estoy pensando, por ejemplo, en Bartimeo, que ve a Jesús y lo llama Mesías, le dice hijo de David, que era un término mesiánico. Por más dudas que tenía, el orgullo de Nicodemo no le dejaba aceptar a Jesús como Mesías. Así que lo coloca a su nivel. Vamos a hablar, pero no estás hablando con uno de tus discípulos, no estás hablando con uno de los pescadores que tienes atrás tuyo, que te escuchan. Estás hablando con alguien que es maestro. Tú eres maestro, yo también lo soy. ¿Ah? En este sentido vamos a hablar. Y es por eso que Jesús no entra en este juego. Es por eso que Jesús no entra en este juego. Elena de White dice que Nicodemo buscaba tener una discusión con Jesús a nivel teológico. Y Jesús no entra en esta discusión teológica. Mira, la teología es hermosa. Espero que si hay teólogos por aquí no me apedreen. Sigo considerando que la teología es hermosa. Pero muchas veces la teología viene a complicar lo sencillo del plan de salvación. Y Jesús no estaba para eso. Era el mejor teólogo del mundo, pero él le iba a hablar directamente de las necesidades, no se iba a poner a discutir otras cosas.
el origen de su mesianazgo, de mostrarle realmente qué era. Él iba a hablarle de las necesidades que Nicodemo tenía. Por eso es que Jesús no contesta normalmente al saludo de Nicodemo, porque sabía quién era Nicodemo y sabía qué era lo que estaba necesitando y sabía que era la oportunidad para llegar a él y no iba a gastar tiempo en otras cosas. Así que Jesús entra y va directamente al hueso. El versículo siguiente dice: respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así, sin anestesia. Así que tú eres maestro. Bueno, si eres maestro te voy a decir de cierto. De paso, esa expresión de cierto te digo es una expresión de autoridad, ¿sí? Con autoridad te estoy diciendo, no vas a poder ver el reino de Dios si no naces de nuevo. No era el motivo principal por el cual había ido Nicodemo a encontrarse con el Señor. Yo no sé cuál es el motivo que tenemos para encontrarnos con el Señor. Muchas veces el motivo tiene que ver con cubrir nuestras necesidades emocionales, físicas, problemas de salud, aún hasta económicas, pedir la bendición de Dios sobre ciertas cosas. A veces necesidades que están a la luz. Recuerdo en algún momento que estábamos haciendo una pequeña campaña de evangelismo en un lugar donde había una villa donde realmente había muchas necesidades. Y decidimos acompañar la palabra de Dios con alimentos. O sea, dijimos, bueno, vamos a entregarles alimentos también. No porque queríamos comprar su atención, sino porque creo sinceramente, como dice John Stott, que un estómago con hambre no tiene oídos. Si le hablo del amor de Dios pero no cubro sus necesidades, entonces no estoy realmente mostrando el amor de Dios. Pero recuerdo que alguien me dijo y me dice: pastor, ¿qué va a lograr con esto? Van a venir por los panes y los peces. Amén. El asunto es que vengan. ¿Acaso no hemos venido todos por los panes y los peces? ¿No acudimos a Cristo cuando tenemos necesidades? ¿No es en esos momentos cuando necesitamos tener un cara a cara con el Señor? Aún hoy, ¿no son los momentos de necesidades, de crisis, cuando más necesitamos acercarnos a Cristo? Y en ningún momento Cristo nos desecha. En ningún momento Cristo nos dice: ahora vienes a mí, cuando estabas bien te habías olvidado, pero ahora vienes. No. Nicodemo venía con una motivación que tal vez no fuera lo correcta, pero el Señor lo acepta y empieza a hablarle. Y va hacia lo profundo de él y toca su orgullo realmente. Nicodemo, de cierto te digo, que si quieres ver el reino de Dios, el principal anhelo de un judío, formar parte del reino. Recuerden que cuando Jesús habla del reino tenía algo en su mente que era diferente a lo que tenían los demás judíos. Aún sus discípulos hasta ese momento, la concepción del reino que tenían era un reino terrenal, donde iban a poder llegar a ocupar el puesto que ellos anhelaban tener y que de acuerdo a lo que entendían por promesa divina tenían que tener, sobre toda la tierra, una potencia a nivel mundial. Y ahora le dice: mira, ¿tú quieres ver el reino de Dios? Lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y saben que esa palabra, nuevo, allí, no necesariamente tiene que ser traducida de esa manera. Y permítanme explicarles el porqué. Cuando uno ve el contexto entiende que tiene otra posibilidad. Nuevo, en griego es anosen, también significa de lo alto. También significa de lo alto. Y por lo que vemos, más allá de que fue traducido como nuevo al español, es muy posible, para mí, con seguridad, que Jesús lo que le dice es: tú tienes que nacer de lo alto. Porque un israelita se sentía cómodo con su nacimiento. Un israelita se sentía que merecía formar parte del reino de Dios. ¿Acaso no era hijo de Abraham? Su nacimiento, sea uno o dos, es un nacimiento correcto. Estaba en el lugar correcto. Él iba a recibir la posibilidad de ser parte del reino por ser hijo de Abraham. Y Jesús le dice: mira, no es el nacimiento a lo que tienes que apuntar. No es el ser hijo de Abraham. Tú tienes que nacer de lo alto.
El término un nuevo nacimiento era un término que era utilizado dentro de la teología hebrea. Es más, cuando había gente de otros pueblos que se unían al judaísmo, hablaban de que eran nuevas criaturas, usan un término que también se utiliza en el Nuevo Testamento, que había que ayudar. Ahora lo que Jesús le dice no es sobre nacimiento, le dice que ese nacimiento viene de lo alto. Y lo golpea, Porque este hombre orgulloso de sus características, orgulloso de ser un maestro de Israel, orgulloso de tener conocimiento, de repente se le dice que lo que tiene no sirve, que él tiene que apuntar a algo que es más alto, su nacimiento tiene que venir de lo alto. Y es por eso que Nicodemo, cuando contesta, lo hace en una forma casi irónica, bajando ese término a la otra acepción. Fíjense en lo que contesta Nicodemo allí en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le estaba hablando de nacer de lo alto, pero Nicodemo toma esa palabra como si fuera nacer de nuevo. Quiere escapar a lo que el Señor le estaba diciendo. Mira, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, siempre va a hablar a algo, o te va a hablar de algo que te va a llevar a querer escapar. Cuando tienes un encuentro con el Señor, te ves realmente tal como eres. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Ese análisis que tenemos que tener. Encontrarnos tal como somos. En el Antiguo Testamento, es precioso y los animo a profundizar cada vez que puedan en esto, el santuario tiene significados preciosos. Dentro del patio del santuario había dos grandes artefactos. Uno era el altar de sacrificio. El otro era una pileta de agua, donde no solamente el sacerdote, muchas veces el que venía a ofrecer el sacrificio también se lavaba allí. Pero esa pileta era de metal y ese metal producía que el agua fuera como un espejo. Es más, en la Biblia el término utilizado para esa pileta es muchas veces espejo. Y cuando el hombre se veía allí, después del sacrificio, veía su reflejo, se veía a sí mismo. Cuando tú estás delante de Dios, cuando estás delante del Señor, cuando quieres tener un encuentro con Cristo, no puedes jugar a las escondidas con Dios. Cristo desnuda tu alma realmente, porque Él sabe quiénes somos, y Él sabe de qué tenemos necesidades y por qué venimos. Entonces no va a andar con vuelta, y a veces nos extraña, porque a veces nosotros mismos tratamos de convencernos de que en realidad no es mi necesidad tal cosa, pero cuando leo las Escrituras, cuando me pongo en oración, empieza a golpear mi vida, mis verdaderas necesidades. Es necesario que nazcas de lo alto. Señor, no, ¿de qué estás hablando? Tú estás queriendo decir nacer de nuevo, ¿no? Pero no se puede nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser que un hombre siendo viejo entre de vuelta entre el vientre de tu madre? Porque seguro que te está refiriendo a eso, ¿no? No puedes hablar de que yo necesito nacer de lo alto siendo una autoridad, siendo un maestro, siendo alguien que conoce, siendo alguien que es respetado por su religiosidad. Ayer decíamos que la mayor recomendación que tenemos delante de Cristo es nuestras propias necesidades. No nuestros cargos, no nuestros conocimientos. Es nuestra necesidad. Y Jesús estaba buscando desnudar la necesidad de Nicodemo, dejarla allí, expresada. Y Nicodemo se resiste, y en ese ánimo de resistirse se pone irónico. Se pone irónico. A mí me encanta cómo Jesús va llevando esa charla, porque Jesús no entra en esta ironía, sino que vuelve a hablarle de lo que es el nacimiento de lo alto. No se gasta en explicarle que el término que él entiende como nacer de nuevo en realidad no se está refiriendo a entrar en el vientre de su madre, sino que simplemente respondiendo Jesús, versículo 5, le dice: de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué dice? De agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer de lo alto? Bueno, Jesús mismo lo explica. Ahora dice, ese nacimiento de lo alto viene cuando naces del agua y del Espíritu. Nicodemo, no te vayas por las ramas. Álvaro, no te vayas por las ramas, no te pongas a discutir teología conmigo. No necesitas mostrarte como teólogo.
Lo que tú tienes es que nacer del agua y del Espíritu. Mira, y el término del agua era bien conocido. Él entendía lo que estaba significando. Jesús estaba hablando del bautismo. No porque el agua fuera importante en sí misma, no porque el agua tuviera características mágicas que hiciese que la persona cambie, sino porque simbolizaba un pacto necesario para el hombre. Necesitamos cumplir ese pacto. No podemos acercarnos a Jesús y quedarnos simplemente en la puerta. No podemos establecer una relación con Él y no establecer un pacto. Y ese pacto que el Señor nos pidió, lo pide a través del agua. Es la demostración pública de que queremos morir a nuestra vida antigua para vivir una vida nueva. Es una demostración pública de que no aceptamos nuestra situación, nuestra enfermedad, nuestro pecado. De que hemos entendido que eso no le agrada a Dios y queremos ser personas nuevas. No impecables, pero sí con un pacto. Por eso tarde o temprano, si tú no has tomado esa decisión, te vas a tener que confrontar con Cristo en este sentido. Porque el bautismo es necesario. No por el rito en sí mismo, sino por lo que eso implica, por el significado que Jesús mismo le da a ese rito. Y Nicodemo sabía lo que era el bautismo. Había costumbres del bautismo ya desde el Antiguo Testamento. Durante meses había estado también Juan el Bautista haciendo bautismos de arrepentimiento. ¿De qué se tenía que arrepentir Nicodemo? Él quiso averiguar si Jesús era el Mesías y ahora, en vez de contestarle eso, se encuentra con que él tiene que cambiar. Él tiene que nacer de lo alto, él tiene que morir a una vida pasada para nacer a una vida nueva. No sé por qué motivo te acercas a Cristo, pero siempre el resultado es el mismo. No es el Señor el que tiene que cambiar, no es Dios el que tiene que cambiar. Si queremos una vida diferente, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y el Señor nos dice, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer de lo alto. Ahora, el nacimiento de agua es un hecho puntual, es una vez te bautizas. Pero fíjase lo que le agrega, de agua ahí y espíritu. Y ese término, ese kai, es acumulativo. Es acumulativo. No se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. El nacimiento del agua implica nacimiento del espíritu. Ahora, no es una cuestión espiritual tuya, es una cuestión espiritual del Señor, del Espíritu Santo. Es la obra que hace el Espíritu Santo. Es esa obra que nos permite cada día ir creciendo nuestra experiencia con el Señor. Mientras que el momento del agua es un momento puntual, ese nacimiento del Espíritu es cada día. Es cada día. Mientras que el nacimiento del agua muestra nuestra justificación, cuando el Señor nos declara justos, que aceptamos la justicia de Cristo imputada en nuestra vida sin merecerla, el nacimiento del Espíritu que está de la mano, que sigue, que continúa, es el nacimiento diario de la santificación. Mientras que el nacimiento del agua nos habla de nuestro derecho al cielo por haber aceptado a Cristo, el nacimiento del Espíritu nos habla de nuestra idoneidad para el cielo. Nos vamos preparando cada día, buscando al Señor para ser cada día nuevas criaturas. Voy a pedirle a alguien que lea Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo también muy conocido. Precioso lo que dice Pablo. Cuando tú te entregas a Cristo, estás poniendo tu vida en sacrificio, crucificado conjuntamente con Cristo. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva en Cristo. Y lo que ahora vives en la carne, no es que ahora pasas a ser un ser místico, incorpóreo, que no vive la realidad del tiempo que nos toca vivir, que no es afectado por las cosas. Dice, lo que vivo en la carne, lo sigo viviendo como antes, pero ahora con una cuestión diferente. Ahora la fe en Cristo es lo que marca lo que vivo en la carne. Es lo que me hace entender lo que estoy viviendo en la carne. Saben, muchos cuando llega el momento de entregarse al Señor se preocupan por el futuro. Yo sé que tengo que entregarme a Cristo,
Pero ¿y si después? Si después caigo, si después cerro. Mira, estamos llamados para responder sobre el momento que nos toca vivir. Nadie es dueño del futuro, nadie sabe lo que puede pasar unos segundos más tarde. Podemos planificar, pero nadie sabe realmente lo que va a pasar. Ahora, lo que vivamos más adelante tal vez no sea diferente a lo que vivimos antes de nuestra entrega al Señor. Seguiremos teniendo problemas, habrá complicaciones, nos sobrará mes al final del sueldo, habrá problemas de salud, situaciones familiares. ¿Qué es lo que cambia entonces? Es que ahora eso que vivía antes, y lo vivía desde mi punto de vista, enfrentándolo con mis fuerzas, ahora lo vivo desde la fe en Cristo. Y la fe en Cristo produce victoria, dice la Biblia. Y la fe en Cristo te da seguridad. Que los problemas a veces no desaparecen, pero tú puedes enfrentar los problemas. Y que tarde o temprano llegará la victoria, de una manera u otra. Nicodemo se está encontrando con esta realidad. Ahora no solamente le está diciendo que tiene que bautizarse, sino que cada día tiene que nacer de lo alto. Y Nicodemo va derrumbando esa fortaleza que tenía, dada su estudio, su puesto, ¿no? Su posición dentro del pueblo de Israel. Y uno va viendo que empieza a preocuparse justamente por su situación. Jesús sigue diciéndole: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer, y otra vez traduce de nuevo, pero ustedes anótenle si quieren al lado, nacer de lo alto. No te maravilles, dice. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni dónde va. Es así todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, ¿cómo explicarlo? Nicodemo era un teólogo, y como teólogo quería buscar un razonamiento que explicara lo que estaba escuchando. Pero dice, no lo vas a poder entender. No lo vas a poder entender. Así como no entiendes el viento, no lo vas a poder entender. Y mira, yo no sé, no los conozco. Tal vez hay algunos de ustedes que están tomando recién ahora decisiones de entregarse al Señor. Algunos lo han tomado hace mucho tiempo, otros poco tiempo. Pero no se puede entender. No se puede entender. Tal vez alguno de ustedes que se ha entregado en tiempos más cercanos al Señor ha vivido experiencias que en mi caso, que nací dentro de la iglesia, fue algo más normal, sin tanta crisis. No lo viví, pero muchas veces lo he hablado con algunos y me dicen, si alguien me hubiese dicho que yo iba a llegar a estar entregado a Cristo como estoy ahora, confiando en Él, orando, yendo a la iglesia, participando, me hubiera reído. Porque escapaba mi razonamiento, ya no soy yo. Y eso tal vez es la definición más hermosa de lo que significa tener un encuentro con Cristo. Ya no soy yo, mas vive Cristo en mí. Cristo va transformando tu vida de maneras que no comprendes, de maneras que no entiendes. Permíteme contarte una experiencia personal. Mi abuelo, cuando yo tengo conciencia de conocerlo, es una persona que admiré. Una persona que vivió un cristianismo práctico tan grande que marcó la vida de toda nuestra familia. Él se convirtió siendo ya grande. En realidad toda mi familia, cuando yo tenía 6 meses, conocieron la verdad, empezaron a estudiar la Biblia y cuando yo tenía 1 año y medio se bautizaron. Entre ellos mi abuelo. Yo he visto hacer cosas a mi abuelo que todavía no las entiendo. Recuerdo claramente en cierto momento que en invierno, nosotros vivíamos en la misma casa, él se había comprado pocos días atrás un gamulán. Ya no sé si se llaman así todavía, pero esos pilotos grandes, unos abrigos preciosos, muy caros. Y había hecho arreglos para pagarlo en cuota. En ese tiempo las tarjetas de crédito no eran tan comunes, pero habían créditos de las casas, y él era una persona muy confiable en ese sentido, así que lo había hecho para pagarlo en cuotas. Ese sábado estábamos por salir a la iglesia y mi abuelo iba con su gamulán. Llovía.
y de repente alguien golpeó la puerta de casa, y lo recuerdo claro porque yo estuve allí presente, siendo un niño, pero antes de la adolescencia, allí presente, y lo recuerdo claro. Y esa persona estaba empapada y sentía frío, y le dijo a mi abuelo si no tenía algo para abrigarse. Y mi abuelo se sacó el gamulán y se lo dio. Y le habló de Dios y le dijo que Dios lo bendiga y lo invitó a la iglesia, pero le dio su gamulán nuevo. Y recuerdo a mi abuela enojada. ¿Cómo le vas a dar eso? Pues si tenés otra ropa. Es que él tenía necesidad. Para mi abuelo, esa persona, y así lo sentía, era Cristo. Él tenía en claro que lo que le haces a uno más pequeño, se lo haces a Cristo. Yo no conocí la otra vida de mi abuelo antes de conocer a Cristo, pero mi abuela me lo contó. Mi abuelo no era una persona mala, pero era una persona violenta en cierto sentido. No con mi abuela, por lo que me cuenta nunca fue. Pero era un machista tremendo. Él llegaba a la casa a comer, me contaba mi abuela, y se sentaba y mi abuela le tenía que servir porque él no hacía nada, y le servía, y si no le gustaba la comida daba la vuelta al plato sobre la mesa. Y se iba a comer a algún lugar. Dice, y más de una vez lo había hecho. Y si le parecía que mi abuela estaba mal en algo, le cortaba el rostro, no le hablaba. Era una persona tremenda. Yo conocí a mi abuelo transformado por el Espíritu Santo. Y agradezco haberlo conocido así. Pero ¿a cuántas personas Cristo transforma de esa manera? Es impresionante. En Corrientes tuve la oportunidad de bautizar a uno de los primeros que se bautizó allí en una ciudad de Corrientes, y era una persona difícil. Cuando él me pidió para estudiar la Biblia, yo me alegré y quise estudiar la Biblia con él, pero él me dijo que no, que él iba a estudiar, que le diera las hojitas, que él iba a estudiar por él mismo. Yo solo voy a estudiar la Biblia, yo solo, no necesito. Virasoro, como que se acuerdan de aquel lugar. Y resulta que Pacho, que es el nombre de él, o el sobrenombre, Antonio se llama, era una persona muy difícil. El pastor anterior en un momento quiso hablarle y él se enojó y le puso la mano en el pecho y lo acomodó contra la pared y le dijo que deje de hablarle. Y era una persona así, me hacía acordar a lo que me contaban de mi abuelo. La realidad es que cuando él se me acercaba a hablar, porque la esposa sí era adventista, pero él no, me daba un poquito de temor, porque en cualquier momento me emboca este hombre. ¿Saben? Él se bautizó. La hija, que vivía en otro país, pasó tiempo hasta que pudo venir y estuvo un tiempo en la casa. Y después la hija me contaba, dice, yo dudaba de la conversión de mi padre. Pero es alguien nuevo, me decía. Es alguien nuevo. No es el mismo que yo dejé hace un tiempo atrás. ¿Sabes? Nacer del agua y del Espíritu tiene que ver con esos cambios. Esos cambios que tal vez has vivido o estás viviendo y que para ti son imperceptibles, pero para los que te rodean no son imperceptibles. Se dan cuenta, algo está pasando. Algo está pasando. Yo no tengo el poder para cambiar, pero el Espíritu Santo obrando en mí hace que deje lo que viene nacido de la carne para vivir de acuerdo al Espíritu. La historia de Nicodemo sigue. Y Jesús le sigue hablando a Nicodemo. Y Nicodemo pasa de ser alguien confrontativo a alguien contemplativo. Cuando tú vas leyendo del versículo 6 para adelante, es fácil pensar que Nicodemo en ese momento estaba sentado a los pies de Jesús. Porque deja de ponerse en su posición de maestro con ironía y se transforma en alguien que quiere escuchar la verdad. Y Jesús le habla de la verdad. Y dentro de todo lo que dice está uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Algunos dicen que si toda la Biblia se perdiese, pero ese versículo se salvara, podríamos comprender plenamente lo que es la salvación. Ustedes lo conocen. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Fue a Nicodemo que se lo dijo. Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, yo te dije que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, yo te dije que no tienes que confiar en lo que tú crees. Nicodemo, yo te dije que no vas a poder entenderlo, pero tienes que aceptar lo que viene de arriba.
Tienes que aceptar esos cambios que se van a producir. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué, Nicodemo? Porque Dios te ama de tal manera que quiere darte la vida eterna. El canto que cantamos al principio dice: quiero estar en el cielo. ¿Cómo estar en el cielo? No podemos comprar el boleto. No nos daría ni el dinero ni las posibilidades para comprar ese boleto. Pero de tal manera te ama Dios que envió a su Hijo. Y Nicodemo, cuando escuchó esto, seguramente lo aplicó a él. Más allá de que estaba hablando del mundo, lo habrá aplicado a él. Envió a su Hijo por mí, por Álvaro Cáceres, para que si creo en él, no me pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, creer implica compromiso. En la Biblia, creer nunca es un ejercicio intelectual. La Biblia no utiliza el término creer para decir, bueno, intelectualmente sé que eso pasa. Creer significa compromiso. Y el compromiso se manifiesta a través de actos. El primero es la entrega a través del bautismo. El segundo es estar dispuesto cada día a nacer de nuevo. Entrégate al Señor cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. A ver, más allá de que nos guste el trabajo, no es que nos levantamos todas las mañanas diciendo, qué lindo, me levanté temprano porque voy a trabajar. Es un trabajo, porque nuestra naturaleza carnal sigue diciéndonos, ¿para qué te vas a entregar a Cristo hoy? Empieza sin Él, estás ocupado, estás preocupado. Y tienes que tomarte el trabajo de decir, no, Señor, yo sé, porque creo, no solamente a nivel intelectual, porque el Espíritu Santo vive en mí, de que es necesario que me entregue primero a Él. Y entonces cada día nacer en Cristo. La justificación sin santificación no sirve. La santificación sin justificación tampoco. Y cuando la justificación nos lleva a la santificación, llegará el momento en que vamos a vivir la glorificación. Mira, dijimos que la justificación es nuestro derecho al cielo, no porque lo hayamos ganado, sino porque Cristo nos otorga. La santificación es nuestra idoneidad al cielo. La glorificación es nuestra entrada al cielo. Y será solamente cuando Cristo venga, porque en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esto que es corruptible se vestirá de algo incorruptible. Y ya no habrá dolor, ni habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá más lágrimas, dice en el Apocalipsis. A eso queremos llegar. A eso lo estaba invitando Jesús a Nicodemo. Nicodemo se resistió todavía. Sabemos que 3 años después recién, Nicodemo se decidió por Cristo. Yo quiero animarte para que hoy tú te decidas. Pastor, pero yo ya me he bautizado, ya no se preocupe. No basta con eso. Quiero animarte para que hoy tú te decidas. Porque tú y yo tenemos que nacer del Espíritu cada día. Pastor, yo todavía no me bauticé. Quiero animarte para que te decidas. Pero pastor, no sé, es Cristo el que lo pide. ¿Quieres entenderlo? No lo vas a entender plenamente. Porque es un nacimiento de lo alto. Y así como no podemos entender muchas cosas, ni siquiera el accionar del Espíritu, tampoco podemos entender todo lo que el Señor nos pide. Es aceptarlo por fe. Es aceptarlo por fe. Nicodemo lo aceptó. Y Nicodemo no solamente vivió una bendición para él, sino que fue una bendición para la nación, para el cristianismo naciente, del tiempo después de que Jesús ascendió a los cielos. Elena de White habla inclusive de que él usó su fortuna para ayudar sobre todo con el Evangelio en Samaria, que fue el primer lugar donde se entró. Mañana vamos a hablar un poquito de eso en el momento del bautismo. El Señor te llama. El Señor te llama. Y no te llama para que tú recibas algo de la iglesia, sino para que tú puedas entregarte y tu vida sea una bendición para la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de tus hermanos, de mis hermanos, de lo que realmente somos iglesia, el conjunto de hijos de Dios, que hemos aceptado ese llamado. Me gustaría orar y me gustaría que lo hagamos de rodillas si puedes hacerlo. Si es necesario que nazcas del Espíritu, si en algún momento
tu bautismo que marcó tu vida se fue desdibujando y ya has caído en una rutina, te invito a que le pidas al Señor para que el bautismo de mañana sea un nuevo comienzo, nacer de arriba. Si no lo has hecho, no te vas a bautizar mañana, pero llegará el momento en que tienes que tomar esta decisión. Te puedo decir que vale la pena, que vale la pena. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por estar ante ti. ¿Cuántas veces acudimos a ti con preconceptos, con nuestro orgullo, queriendo poner límites a tu accionar, Señor? Pero agradecemos que generalmente cuando vamos a ti de esa manera, tú te encargas de derribar todo aquello que nos separa de ti. Y vas a nuestras necesidades y a nuestra mayor necesidad, la de ser hijos tuyos, Señor. Más allá de los títulos, más allá de ser cristianos, adventistas del séptimo día, ser hijos tuyos significa entregarnos plenamente a ti, Señor, y lo necesitamos. Algunos hemos nacido por agua, pero a veces caemos en una rutina que nos hace olvidar que cada día tenemos que nacer por espíritu. Otros tal vez todavía no han nacido por agua y tienen que dar ese paso importante, Señor, público, que demuestra que aceptan tu justicia en sus vidas para comenzar una vida nueva como nuevas criaturas, transformadas por ti en cada momento. Señor, todos anhelamos el momento de la glorificación. Cansados de este mundo que nos toca vivir, queremos estar en el lugar donde no habrá más llanto ni dolor, donde no habrá más noche. Queremos vivir la eternidad felices contigo, Señor, y no solamente nosotros, sino también aquellos que amamos y representamos en este momento. Úsanos para llegar a ellos también. Señor, que nuestra vida cada día sea un morir en Cristo para nacer también a una nueva vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos, por darnos este tema tan importante, tan trascendente para nuestra vida. Y me dijeron que te haga pasar de nuevo un segundito. Gracias por estar acompañándonos en todos estos días. Y acá hay un regalito para vos, sencillo, dulce, y espero que... Están atentando contra mí. Es solo una muestra de cariño por estar estos días con nosotros. Lo voy a llevar y esconder en mi casa. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y entonces si quieren nos ponemos de pie y vamos a terminar con una oración y recordamos que mañana están todos invitados para el sermón, donde va a haber un bautismo como nos dijo Álvaro. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por esta noche que pudimos pasar juntos, gracias por lo escuchado, porque podemos recordar que necesitamos entregarnos todos los días, entregar nuestro yo para que podamos avanzar en nuestra vida, avanzar en la santificación, y si alguno que está en este lugar todavía no tomó la decisión, que pueda entregarse a ti. Gracias por todas tus bendiciones y te queremos pedir que nos acompañes en esta noche junto con nuestra familia también. En el nombre de Jesús, amén.